el impuesto a la renta personal y hay novedades con respecto a este tema. Para ello, consultamos con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero, quien ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Muy buen día a la audiencia también. Bueno, el impuesto a la renta personal, que ya lleva como 6 o 7 años de entrada en vigencia y pospuesta, y entra en vigencia y se lo pospone. Bueno, ahora por fin parece que va a ser promulgado. Eso digo con detenimiento, porque para la promulgación de la ley hace falta no solamente la firma del presidente de la República, sino también la del ministro de Hacienda. Y la última información que teníamos el viernes pasado es que la presidencia había firmado ya, pero el Ministerio de Hacienda no. No sé si eso es cierto. Pero esta mañana estamos nosotros justo a la búsqueda de la más última novedad sobre el impuesto a la renta personal. Nosotros estimamos de que si no lo firmó todavía el ministro de Hacienda, eso ya es una cuestión de horas nada más. Y entonces por fin tenemos el impuesto a la renta personal en sus últimas modificaciones sancionado y promulgado, ¿verdad? Esa es una condición necesaria, pero tampoco es suficiente, porque después de esa promulgación se necesita todavía un decreto del Poder Ejecutivo reglamentando el impuesto, o sea, la ley. Ese decreto, según trascendidos, está ya redactado y que estaría también ya a la firma del Poder Ejecutivo. Pero es mejor en estas cosas tener el documento firmado que andar especulando de si ya se firmó o no. Nosotros hasta ahora no hemos podido tener todavía el documento firmado por el presidente y por el ministro. Puede ser que ya esté firmado, pero estamos a la búsqueda. Y el segundo paso a dar es entonces verificar que se haya promulgado o que se haya, mejor dicho, que se haya firmado y publicado también el decreto. El decreto lleva también la firma del presidente, ¿no? Del presidente y del ministro de Hacienda. Pero eso tampoco es suficiente. Después del decreto se va a necesitar una resolución. La resolución es la reglamentación de los detalles, ¿no? Ahí ya se habla, por ejemplo, de qué tipo de declaraciones juradas hay que hacer, cuál es el año en que va a entrar en vigencia el impuesto, porque una cosa es promulgarlo ahora en julio y otra cosa es saber cuál es el año que va a valer para que nosotros empecemos a sumar nuestros ingresos y nuestros egresos como profesionales independientes, ¿verdad? Y todo eso está por verse todavía, por eso hay que decir a la audiencia que está un poco ansiosa ya, que todavía no se puede dar una opinión definitiva acerca de cómo va a ser el impuesto a la renta personal, porque todos los profesionales necesitamos tener en la mano la ley promulgada, el decreto firmado por el presidente y la resolución firmada por el ministro de Hacienda, ¿verdad? Solamente con esos 3 documentos en la mano, nosotros vamos a poder empezar a responder las preguntas que esas 12.000 personas están empezando a hacer. 12.000 parece que vamos a hacer, o 14.000, no se tiene una idea muy exacta, pero ya se piensa que será así como una docena de miles los contribuyentes en el primer año del impuesto a la renta personal. Lo que todavía no tenemos en claro, y eso es fundamental, es, ¿será que ya el año 2012 nosotros vamos a tener como año grabado por el impuesto a la renta personal o recién el año 2013? Bueno, nuestra opinión como técnicos tributaristas, y eso se lo hemos hecho saber ya a las autoridades también, así piensan también los demás profesionales como los contadores, los abogados y otros economistas, es que es mejor que el año de referencia sea el 2013 y no el 2012, porque ya estamos a julio, ¿verdad? Si es que se quiere implementar este impuesto en el 2012, cuanto antes salgan el decreto y la resolución, mejor, ¿verdad? Pero si ese decreto y esa resolución también van a tardar semanas en salir, ya vamos a llegar a agosto, a lo mejor incluso a septiembre, a mí me parece que no tiene sentido que sea el año 2012 el grabado por el impuesto a la renta personal, sino recién el año 2013, es decir, concretamente a partir del 1 de enero del año que viene. Ya faltan solamente 5 meses para eso, nos falta mucho. Entonces, en estos 5 meses, todos los profesionales que asistimos a los contribuyentes del impuesto, que somos contadores, economistas, abogados, etcétera,
vamos a adentrarnos en la ley, en el decreto y en la resolución, y vamos a estar en condiciones de detalle para poder decir a usted le conviene hacer esta cosa o la otra. En resumen, y para decirlo en una sola frase, todavía es temprano para que empecemos a dar informaciones en detalle sobre el impuesto a la renta personal. Necesitamos todavía esos documentos y solo después vamos a poder hablar con propiedad y con exactitud, ¿eh? Exactamente, porque demasiadas preguntas hay. En principio, por lo menos la intención política, esto fuera de lo técnico, lo que nos decían o lo que se había acordado era que en principio entre ya desde agosto. Pero como usted bien dijo, doctor, eso todavía no se puede aseverar hasta que no estén los documentos firmados. Sí, lo que sí se puede decir, y eso es para tranquilizar los ánimos más que nada, es que como tuvo ya tantas modificaciones en el impuesto a la renta personal, parece que en todas ellas el denominador común es que se va a poder deducir casi todo. Eso significa que si uno tiene, por ejemplo, ingresos anuales de 300 millones de guaraníes, parece mucho, pero es al año, ¿verdad? 300 millones de guaraníes al año significa que la persona está ingresando por mes más o menos 25 millones, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene ese nivel de ingresos y más todavía, ¿verdad? Pero tampoco estamos hablando de millones de personas, no, estamos hablando apenas de 12.000 o 13.000 personas, o sea, realmente ante una población de 6.600.000 habitantes que somos ahora, hablar del problema de 12.000 o 13.000 personas parece realmente poca cosa, ¿verdad? Pero lo que hay que decir a toda esa gente que ya está empezando a llamar es que lo primero que hay que hacer es habilitar un bibliorato o un archivo con los comprobantes legales de todas las compras y de todas las inversiones que hace el contribuyente, porque eso se va a poder descontar de los ingresos que tiene el contribuyente. Entonces vamos a poner ese ejemplo simbólico de 300 millones de guaraníes de ingresos. Si yo logro demostrar como contribuyente con documentación legal que yo gasté 320 millones porque hice inversiones también, o sea, gasté más de lo que tengo como ingresos, entonces ese contribuyente no paga nada. Y si aparte de eso, yo con mis egresos, o sea, con mis gastos e inversiones, llego a alcanzar los 300 millones, tampoco voy a pagar nada. Lo que sí me puede ocurrir es que yo con mis gastos e inversiones no llegue a los 300 millones, sino solamente, por ejemplo, a 280 millones, ¿verdad? Entonces, por esa diferencia de 20 millones es que voy a pagar el 10%, es decir, el impuesto que voy a pagar a fin de año van a ser solamente 2 millones de guaraníes, que no es tampoco mucho, porque estamos hablando de un impuesto anual. Pero la buena noticia que tengo que dar es que como todo es deducible, es decir, todo podemos descontar, van a ser muy pocos los que van a pagar el impuesto. Lo que sí vamos a tener que hacer todos, pero sin restricciones, es organizarnos mejor con comprobantes legales. Eso quiere decir, si compro un televisor LDS, por ejemplo, tengo que tener la factura en la mano de la persona que me vendió el televisor y tengo que fijarme, primero, que esa factura tenga todo el formato legal correspondiente. Tiene que tener también un número, tiene que tener la fecha de vencimiento de la factura, y esa factura tiene que estar expedida a mi nombre, con mi RUC, no puede estar expedida a nombre de otra persona, y tampoco puede estar ahí un error en mi RUC, por ejemplo. Solamente si es que uno observa que esos detalles se cumplan, la documentación es legal, porque yo puedo tener una factura que a lo mejor no está a mi nombre, o una factura que tiene luego impreso que la fecha de vencimiento ya está vencida, entonces eso no me sirve para nada. ¿Cuál va a ser la multa? Y si el televisor cuesta, por ejemplo, 6 millones de guaraníes, y yo no tengo la documentación que esté en orden de que yo compré ese televisor, y voy a pagar el 10% sobre eso, o sea, me va a costar adicionalmente ese televisor a fin de año 600.000 guaraníes. Que son datos muy importantes para tener en cuenta, doctor. Y usted nos acaba de dar una respuesta a una de las preguntas que justamente nos hacían también los oyentes. Una de las cosas que nos preguntaban puntualmente es, con el IVA yo estoy tributando 10%, ahora con el IRP aumenta ese monto, digamos, ese porcentaje de tributo, era una de las consultas que nos hacían. Bueno, pero es que hay que saber que el IVA es otro tipo de impuesto. El IVA es el impuesto al valor agregado.
que yo al comprar cosas estoy pagando. Eso es un IVA crédito, porque ese IVA que pagué puedo descontar después del IVA venta, que es el IVA que yo tengo que pagar a Hacienda cuando vendo mis servicios profesionales. Si yo tengo el IVA compra, por ejemplo, vamos a suponer que yo sume todo el IVA en un año y que tenga entonces un IVA de 50 millones de guaraníes por compras e inversiones, pero que yo estoy vendiendo mis servicios y que tengo ese IVA acumulado durante un año por valor de 70 millones de guaraníes. Esa diferencia entre 50 millones, que es el IVA compra, con 70 millones, que es el IVA venta, solamente esos 20 millones son los que yo estoy remesando en la práctica al Ministerio de Hacienda. O sea que no es que sea correcto decir que la presión del IVA sea 10%, porque en realidad la presión del IVA es el 10% del IVA débito menos el IVA crédito. El porcentaje baja mucho. Y es un impuesto a las ventas, pero sobre el valor agregado nada más de la venta. Mientras que el impuesto a la renta personal es un impuesto sobre los ingresos netos del contribuyente. A eso se le puede llamar también sobre la renta neta, que surge de la diferencia entre sus ingresos y egresos. O sea, no es que se esté pagando el impuesto a la renta personal sobre la cantidad total de ingresos que uno tenga, sino solamente sobre la diferencia entre los ingresos y los egresos. Es un impuesto totalmente diferente. Es una muy buena puntualización justamente porque crea confusión eso y la explicación es bastante clara, doctor. Entonces lo que hay que hacer es seguir esperando a poder tener esos datos para a eventualmente dar las explicaciones pertinentes sobre los cambios o lo que traería el IRP. Sí, pero con una cosa ya podemos empezar. Todos los que estamos ganando por encima de, por ejemplo, 15 millones o 20 millones de guaraníes al mes. Primero que es un impuesto anual, o sea, lo que importa es que lo que hayamos ingresado nosotros en todo un año, porque hay gente que no gana mensualmente, sino por ventas, por ejemplo, de casas, ¿no? Que no tiene salario, sino que vive de las ventas. Esa persona a lo mejor durante 6 meses no tiene ningún ingreso, pero resulta que vende 2 casas al año y con eso, hermano, ya llega a 400 millones de guaraníes, ¿verdad? Es decir, es una ilusión hablar por eso de ingresos mensuales. Lo que importa es el ingreso anual. Y lo que tenemos que empezar a hacer ahora ya, para no decir que hay que esperar que tengamos la ley, el decreto y la resolución, es empezar a organizar nuestra documentación legal de compra e inversiones. Cuando estamos comprando algo o estamos invirtiendo, tenemos que tener la documentación legal y empezar a guardar en nuestra oficina o en nuestra casa esos papeles en forma bien ordenadita, de tal forma que cuando llega el fin del año o el fin del año que viene, depende de qué decisión tome la ley, nosotros tengamos eso en regla. El que no tiene documentación legal va a pagar innecesariamente el 10%. Es un cambio también en nuestro ordenamiento como personas, es acostumbrarnos, digamos, a mantener también nuestras finanzas un poquito más ordenadas en ese sentido, doctor. Efectivamente, y vamos a tener que verificar todo. No solamente vamos a tener que emitir nosotros facturas legales cuando vendemos nuestros servicios, sino que tenemos que hacernos cargo de que todas esas boletas o todos esos comprobantes que nos dan a nosotros cuando compramos cosas estén en regla. Hasta el momento no nos fijábamos en eso, pero ahora vamos a tener que fijarnos en eso. Ahora, una última consulta, doctor. Los oyentes que son afectados por el IRP y que están escuchando ahora, ¿dónde pueden hacer consultas con la consultora? ¿A qué número? ¿Cómo pueden hacer consultas sobre estos temas, doctor? Bueno, esto no solamente pueden consultar con nosotros aquí, sino que casi todos los contadores y los estudios jurídicos que están al día, también las consultoras de economistas y otras profesiones, están informándose sobre el impuesto a la renta personal, así que el contribuyente puede acercarse a la consultora o al estudio jurídico o a la oficina de contabilidad que tenga más cerca, pero tiene que preguntar si están especializados en el impuesto a la renta personal, porque no todos se especializan en eso. Y nosotros somos una consultora más entre tantas, ¿verdad? Pero nuestra gente, la que acude a nosotros, nos conoce por Rodríguez Silvero, y el nombre Rodríguez Silvero está hasta en internet, o sea, ahí hay teléfono, hay dirección, hay de todo. Fantástico, claro, pero la puntualización que nos hizo también es importante, de que no todos están especializados, y eso, por lo menos, ese es un punto de partida a la hora de saber a quién preguntar. Efectivamente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto.